Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de Cultívate con Priscila. En el día de hoy vamos a hablar sobre la división celular anormal, cáncer. En un periodo de 24 horas, el adulto medio pierde miles de millones de células de distintas partes de su cuerpo, pero las células se reproducen a sí mismas dividiendo el núcleo y el citoplasma. Pero, ¿qué pasa si las células de alguna parte del cuerpo se dividen sin control? De eso hablaré en este video, de la división celular anormal y su consecuencia, que es la aparición de tumores o neoplasias. Las actividades celulares en el organismo mantienen la vida cotidiana de las células, pero las células somáticas del organismo se dañan, se enferman, envejecen y mueren. Y para que el organismo crezca y o continúe su vida, existe un mecanismo para formar nuevas células mediante división celular. Cuando las células de alguna parte del cuerpo se dividen sin control, el exceso de tejido desarrollado recibe el nombre de tumor o neoplasia. Los médicos especialistas de este campo se denominan oncólogos y el estudio de los tumores, oncología. Los tumores pueden ser inofensivos o benignos, o cancerosos o malignos. Los tumores benignos no se propagan a otras partes del cuerpo, pero deben ser extirpados cuando interfieren con la función normal del organismo o provocan desfiguraciones. Crecimiento y propagación de los tumores malignos. Las células cancerosas pueden crear su propio factor de crecimiento, tener vías de factor de crecimiento que estén atascadas en posición de encendido e incluso engañar a células vecinas para que produzcan factores de crecimiento que las mantengan en constante reproducción. Las células de cáncer también ignoran las señales que deberían de tener su división. Las células cancerosas también parecen tener una inmortalidad replicativa, es decir, pueden dividirse muchas más veces que una célula somática normal. En general, las células humanas pueden experimentar de 40 a 60 rondas de división antes de perder la capacidad de dividirse, envejecer y finalmente morir. Las células de cáncer pueden dividirse muchas más veces debido principalmente a una enzima llamada telomerasa, que invierte el desgaste de los extremos del cromosoma que sucede normalmente durante cada división celular. Como he mencionado, las células de los tumores malignos se duplican continuamente y, generalmente, de una forma muy rápida y sin control. Este incremento en el número de células se debe a un aumento de la frecuencia de las divisiones celulares y recibe el nombre de hiperplasia. Una propiedad de los tumores malignos es su capacidad para poder producir una metástasis, es decir, propagar las células cancerosas a otras partes del organismo. En un principio, las células malignas infiltran los tejidos adyacentes. A medida que el cáncer crece, se expande y comienza a competir por el espacio con los tejidos normales y los elementos nutritivos, hasta hacer que estos se atrofien, disminuyan su tamaño y mueran. Cuando las células normales del organismo se dividen y emigran, como por ejemplo, cuando las células cutáneas se multiplican para curar una herida superficial, su emigración resulta inhibida cuando entran en contacto por todos sus lados con otras células. Este fenómeno es conocido como la inhibición por contacto. Las células malignas no siguen las reglas de la inhibición por contacto y tienen capacidad para infiltrar con muy poca resistencia y casi sin limitaciones los tejidos orgánicos sanos. La mayoría de los cánceres aparecen cuando en las células ocurre una serie de mutaciones, es decir, cambios que alteran el ADN y que hacen que se dividan más rápidamente, evadiendo los controles de división internos y externos y al tiempo que evitan la muerte celular programada. Tras la infiltración de las zonas cercanas, algunas de las células malignas pueden separarse del tumor inicial, denominado primario, e infiltrar una cavidad orgánica, abdominal o torácica, o penetrar en la sangre o en el sistema linfático. Esta última situación conduce a una amplia propagación de la metástasis.
El siguiente paso de la metástasis consiste en que las células que sobreviven en la sangre o en la linfa invaden los tejidos orgánicos adyacentes y establecen en ellos tumores secundarios. En el último estado de la metástasis, los tumores secundarios se vascularizan, es decir, se produce el desarrollo de una nueva red de vasos sanguíneos para aportar elementos nutritivos con los que continuar el crecimiento. Todo tejido nuevo, sea resultado de la reparación de una herida, del crecimiento normal o de un tumor, necesita irrigación sanguínea. Las proteínas que actúan como desencadenantes químicos del crecimiento de los vasos sanguíneos son los factores de angiogénesis tumoral, FAT. En todos los estados de la metástasis, las células malignas resisten las defensas antitumorales del organismo. El dolor asociado al cáncer aparece cuando el crecimiento comprime los nervios o bloquea algún conducto, de forma que las secreciones se acumulan y ejercen presión. Tipos de cáncer. Los cánceres se clasifican por su aspecto microscópico y por la localización orgánica en la que se originan. El nombre del cáncer deriva del tipo de tejido en el que se desarrolla. La mayoría de los cánceres humanos son carcinomas, es decir, tumores malignos que se originan en células epiteliales, que son las células que revisten la superficie de nuestra piel y órganos. Nuestro aparato digestivo y las vías respiratorias también se acoplan con las células epiteliales. Este tipo de cáncer representa alrededor del 80 al 90% de todos los casos de cáncer reportados. Los melanomas son crecimientos cancerosos de los melanocitos, células cutáneas que producen el pigmento melanina. Sarcoma es el término general utilizado para cualquier cáncer nacido de células musculares o de tejidos conectivos, como los huesos o los músculos. Por ejemplo, el cáncer más frecuente en niños es el sarcoma ontogénico, el cual destruye el tejido óseo. Los sarcomas de tejidos blandos se pueden originar en tejidos como los tejidos adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o los tejidos profundos de la piel. Aun cuando los sarcomas pueden encontrarse en cualquier parte del cuerpo, muchos de ellos se originan en los brazos o en las piernas. Los sarcomas no son tumores comunes. La leucemia es un cáncer de los órganos formadores de sangre que se caracteriza por un rápido crecimiento y un desarrollo alterado de los leucocitos o glóbulos blancos de la sangre y de sus precursores. Las células que forman tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos están ubicadas en la médula ósea. Los linfomas son un tipo de cáncer de células derivadas de la médula espinal que aparecen en el tejido linfático, por ejemplo, en los ganglios linfáticos. Un ejemplo de ello es la enfermedad de Hodgkin. Causas del cáncer. El cáncer abarca un complejo grupo de enfermedades con una variedad de causas posibles, que van desde causas ambientales, factores genéticos, factores del estilo de vida, tal como el tabaquismo, la ingesta de alcohol, el tipo de alimentación y el ejercicio físico, u otros factores relacionados con ciertos tipos de infecciones, o factores que tienen que ver con el entorno, como son la exposición a ciertas sustancias químicas, a radiaciones, a la luz ultravioleta, entre otros. Paso a explicar algunos de ellos. Los científicos creen que existen varias razones para que una célula perfectamente normal pierda el control y se convierta en anormal. En primer lugar, existen factores ambientales como sustancias en el aire que respiramos o en el agua y alimentos que ingerimos. Un producto químico u otro agente ambiental que origine cáncer recibe el nombre de carcinógeno. Un dato importante proveniente de la Organización Mundial de la Salud indica que los carcinógenos podrían ser los causantes del 60 al 90% de todos los cánceres humanos. Fácil de encontrar en el alquitrán de los cigarrillos, en el gas radón de la tierra, en la radiación ultravioleta de la luz solar, entre otros. La adopción de una forma de vida que prevenga el cáncer y el intento de evitar los carcinógenos ambientales pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar un cáncer. El segundo causante de cáncer son algunos virus.
Estos agentes son pequeñas acumulaciones de ácidos nucleicos, ADN o ARN, que pueden infectar las células y convertirlas en productoras de virus. Sin embargo, el número de personas infectadas por virus es mucho mayor que aquellas que desarrollan un cáncer debido al virus. Se cree que los virus producen cáncer insertando sus propios oncogenes o proto-oncogenes en el ADN de una célula huésped. Hoy en día hay estudios importantes acerca de los oncogenes, que son aquellos genes capaces de transformar una célula normal en una célula cancerosa cuando son activados de forma inadecuada. Los oncogenes se desarrollan a partir de células normales que regulan el crecimiento y desarrollo y que se llaman proto-oncogenes. Estos genes pueden sufrir algún cambio, por lo que comienzan a generar un producto anormal o alguna alteración de su control, de manera que pueden expresarse de forma incorrecta, generando sus productos en cantidades excesivas o en un momento inadecuado. Se cree que algunos oncogenes determinan una producción exagerada de factores de crecimiento, sustancias químicas que estimulan el crecimiento celular. Otros oncogenes podrían provocar cambios en un receptor de superficie, haciendo que emita señales como si estuviera siendo activado por un factor de crecimiento. El resultado es que ese patrón de crecimiento celular se convierte en un patrón anormal. Todas las células contienen proto-oncogenes. Aparentemente, los proto-oncogenes llevan a cabo funciones celulares normales hasta que se produce un cambio maligno. Parece que algunos proto-oncogenes son activados a oncogenes por diversos tipos de mutaciones en las que se altera el ADN del proto-oncogen. Una mutación es un cambio estructural permanente en un gen. Los carcinógenos pueden provocar estas mutaciones. Algunos cambian la secuencia de aminoácidos de la proteína, lo que altera su forma y la atrapan en un estado siempre activo. Otros implican amplificación, en la que la célula adquiere copias extra de un gen y por lo tanto comienza a producir demasiada proteína. En otros casos, un error en la reparación del ADN puede fijar proto-oncogenes a una parte de un gen diferente y producir una proteína combo con actividad no regulada. Otros proto-oncogenes se activan por una reordenación de los cromosomas en la que se producen intercambios del ADN. Las reordenaciones son suficientes para activar proto-oncogenes cuando estos ocupan lugares próximos a genes que estimulan su actividad. El linfoma de Burkitt, los tumores malignos del colon y el recto y un determinado tipo de cáncer de pulmón están relacionados con oncogenes. Algunos investigadores han descubierto que algunos cánceres no se deben a oncogenes, sino a genes supresores del crecimiento tumoral, los cuales pueden producir proteínas que normalmente se oponen a la acción de un oncogen o que inhiben la división celular. En algunos casos, muy pocos, entre el 5 y 7%, las personas presentan una predisposición genética al desarrollo de ciertos cánceres. Esto ocurre porque se heredan genes ya alterados. Carcinogénesis, un proceso de múltiples pasos. La carcinogénesis es el proceso por el cual se desarrollan los carcinomas. Es un proceso de múltiples pasos en los cuales deben acumularse hasta 10 mutaciones distintas en una célula para que se transforme a una célula cancerosa. La progresión de los cambios que conducen al cáncer se conocen mejor en el cáncer de colon y recto, ya que al igual que los cánceres de pulmón y de mama, tardan años o décadas en desarrollarse. En el cáncer de colon, el tumor se inicia en un área de aumento de la proliferación celular, que es consecuencia de una alteración genética. Este crecimiento progresa hasta crecimientos anormales, pero no cancerosos, llamados adenomas. Si se producen 2 o 3 mutaciones adicionales, los adenomas pasan por estadios sucesivos de gravedad progresiva. Con la mutación P53 aparece el carcinoma. El hecho de que se necesiten tantas mutaciones para que se desarrolle un cáncer indica que las células controlan normalmente su crecimiento con muchos conjuntos
de comprobaciones y equilibrios. La identificación de las mutaciones que subyacen a los cánceres del colon, de pulmón o de mama permite a los científicos evitar, diagnosticar y tratar estos tumores, al tiempo que les permite diseñar mejores tratamientos. Tratamiento del cáncer. El tratamiento del cáncer es difícil porque no es una enfermedad única y porque no todas las células de una sola población cancerígena se comportan del mismo modo. Aunque casi todos los cánceres parecen derivar de una sola célula anormal, en el momento en el que el tumor alcanza el tamaño que permite su detección clínica, puede contener ya distintas poblaciones celulares. Algunas células hacen metástasis, otras se dividen. El tratamiento que se reciba cuando se diagnostica el cáncer depende del tipo de cáncer y de lo avanzado que esté. Debido a las diferencias en la resistencia a los fármacos, un agente quimioterapéutico puede destruir las células sensibles, pero permite que las células resistentes sigan proliferando. Algunas células tumorales pueden ser resistentes al mismo tiempo a fármacos que no tienen ninguna relación entre ellos. Esto es conocido como resistencia multifarmacológica. Esta resistencia se debe a una proteína de la membrana plasmática llamada glucoproteína P, conocida como GPP, que se acumula en las células tumorales resistentes. La GPP transporta activamente a los fármacos fuera de las células, por lo que éstas no sufren daños. Otro obstáculo importante para los fármacos anticancerosos que se administran a través de la sangre es la barrera física que desarrollan los tumores sólidos, como los presentes en la mama, el pulmón, el colon y otros órganos. En las zonas profundas de estos tumores se encuentran áreas de alta presión que colapsan los vasos sanguíneos del cáncer, lo que dificulta, si no impide por completo, la penetración en ellos de los fármacos anticancerosos administrados por vía sanguínea. Además de la quimioterapia, también pueden utilizarse solas o en combinación otras técnicas como la radioterapia, la cirugía, la terapia hormonal, la hipertermia, que son temperaturas anormalmente elevadas, la crioterapia, que utiliza gas extremadamente frío, la terapia láser, la terapia fotodinámica y la inmunoterapia, que es la potenciación de las defensas del propio organismo. Y así concluye este tema. Espero te haya ayudado a aprender más sobre el cáncer, cómo es su tratamiento, los diferentes tipos que existen y como siempre que te suscribas al canal, le des me gusta si el video te pareció bueno, lo comentas y lo compartes y nos vemos en el próximo. Adiós.